Dos gemelas de Virginia desaparecieron durante unas vacaciones en un crucero, dejando el mundo de su madre soltera hecho pedazos. Y durante 10 meses agonizantes no hubo rastro alguno hasta que una maleta destrozada apareció en la orilla, llevando un secreto que dejaría a los investigadores y a una madre de luto en estado de shock. En su casa tenuemente iluminada de Charlottesville, Rachel Marin se sentaba rodeada por los restos de una investigación infructuosa, volantes descoloridos con las sonrisas de sus hijas, montones de informes policiales que podía recitar de memoria y una docena de tarjetas de pésame sin abrir que no podía soportar leer. Acababa de dejar a un lado el archivo que describía el cuarto día de su desastroso crucero cuando Emily y Millie, de 8 años, desaparecieron sin dejar rastro. Cuando sonó su teléfono, era el detective Mace Alvarez, su voz tensa con algo que ella nunca había escuchado antes. Un pescador en Ocracoke Island, Carolina del Norte, había encontrado una maleta que contenía restos humanos y pertenencias personales que podrían pertenecer a sus hijas. El mundo de Rachel se inclinó mientras susurraba, pero Alvarez continuó, volarían juntos a Carolina del Norte, donde se guardaban las pruebas. Moviéndose mecánicamente, empacó una pequeña bolsa de viaje, su mente reproduciendo la pesadilla de hace 10 meses, los breves 5 minutos en que salió de un silencioso restaurante del barco para contestar una llamada, solo para regresar y descubrir que sus niñas habían desaparecido. A pesar de las alertas en todo el barco, los registros de cabinas y horas de grabaciones de CCTV revisadas por el FBI y la Guardia Costera, Emily y Millie habían desaparecido sin explicación. Circularon rumores de que habían caído por la borda o sido llevadas durante una parada en puerto, pero no llegaron respuestas. Ahora, mientras Rachel abordaba un vuelo silencioso junto a Alvarez, la esperanza y el miedo luchaban en su interior. En la subestación del sheriff, las luces fluorescentes frías zumbaban mientras los agentes los conducían a una sala trasera estéril. Antes de entrar, Alvarez le advirtió suavemente lo que estaba a punto de ver. Dentro se encontraba Curtis Bannister, el pescador cuyas manos ásperas y rostro curtido contaban años en el mar, ofreció sus condolencias con una voz llena de grava y pesar. Pero los ojos de Rachel se dirigieron solo a la mesa de acero inoxidable en el centro de la sala, donde yacía la maleta de tamaño mediano, de un azul que alguna vez fue brillante, ahora gris descolorido e hinchada por el océano, un silencioso recipiente que contenía la verdad que tanto anhelaba como temía más que nada. Un médico forense estaba cerca, esperando reconocimiento antes de proceder. Señora Marin, hemos documentado todo exactamente como fue encontrado, dijo suavemente. Le mostraré el contenido ahora. Rachel se preparó, los dedos aferrándose al mostrador mientras la tapa de la maleta empapada de agua se abría con un chirrido. Su respiración se detuvo, las lágrimas brotaron al instante, los restos gravemente descompuestos de un niño pequeño yacían adentro. 10 meses a la deriva en corrientes oceánicas habían dejado el cuerpo hinchado y descolorido, pero la ropa envuelta había conservado lo suficiente para identificarlo. La víctima parece haber muerto por asfixia, explicó el forense con tono medido. Sin evidencia de fuerza contundente, sin heridas cortantes, sin sangre, probablemente una muerte rápida y silenciosa. Pero Rachel apenas lo escuchó. Su mirada se fijó en la camiseta roja descolorida de Minnie Mouse y las gafas de natación azules marcadas con una tenue M. Su voz se quebró. Esa es la camiseta de Millie. Esas son sus gafas. Las de Emily tenían una R. El forense solicitó confirmación de ADN. Pero Rachel murmuró con entumecimiento, no necesito ADN para saber que esa es mi hija. Alvarez colocó una mano firme en su hombro mientras el forense revelaba otra bolsa de evidencias, un encendedor cipo plateado, empañado pero intacto, grabado con la letra K. Rachel negó con la cabeza. Eso no pertenece a mis niñas. Tenían 8 años. Los ojos de Alvarez se entrecerraron. Es nuestra primera pista. El pescador Curtis Bannister explicó cómo había visto la maleta en su caminata matutina, la abrió lo suficiente para ver lo que había dentro e inmediatamente llamó a la policía. Rachel lo presionó. ¿Había alguna señal de su otra hija? Su silencio arrepentido le dio la respuesta. Volviéndose hacia Alvarez, exigió, ¿por qué poner a Millie en una maleta si querían deshacerse de ella? ¿Por qué no algo que se hundiera? El sheriff intervino, este tipo de maleta es flotante. Sin pesos adecuados, eventualmente saldría a la superficie. Alvarez explicó que rastrearían el modelo de la maleta y la etiqueta de la tienda del encendedor, que ya mostraba un logotipo tenue. Rachel, sintiendo un destello de reconocimiento,
tomó fotos para sí misma. Con estos hallazgos, Álvarez reclasificó oficialmente el caso como homicidio, prometiendo volver a entrevistar al personal del crucero, revisar las grabaciones de seguridad y comparar la ruta del barco con las corrientes oceánicas. Rachel secó sus lágrimas y, con nueva determinación, pidió visitar la playa donde se había encontrado la maleta. Aunque Álvarez dudó, ella insistió. Bannister se ofreció a llevarlos en bote, y pronto surcaban aguas agitadas rumbo a Ocracoke Island. Rachel se sentó en la proa, el rocío salado picándole el rostro, aferrando su bolso mientras Álvarez hacía llamadas a su lado. Cuando Bannister señaló la costa adelante, Rachel vio la cinta policial amarilla ondeando en el viento, oficiales moviéndose metódicamente por la arena. Era el lugar donde su pesadilla había salido a la superficie, el lugar donde Millie había vuelto a casa de la manera más cruel imaginable. Una camioneta de noticias estaba detenida en el camino de acceso, un reportero y un camarógrafo de pie a una distancia respetuosa detrás de la línea policial, sus lentes esperando movimiento. Bannister guió el bote hasta un pequeño muelle y ayudó a Rachel y a Álvarez a desembarcar sobre las tablas desgastadas. La arena se sentía fresca bajo los zapatos de Rachel mientras se acercaban al sitio acordonado, donde un oficial levantó solemnemente la cinta y ofreció sus condolencias. Los ojos de Rachel se fijaron en la depresión poco profunda de la arena donde había descansado la maleta, el lugar que había acunado los restos de su hija tras 10 meses en el mar. Se agachó, pasando sus dedos temblorosos por los granos húmedos, susurrando, «Debe haber más, algo más que pueda decirnos dónde está Emily». Álvarez se arrodilló a su lado, recordándole suavemente que el equipo forense ya había peinado el sitio, aunque prometió que seguirían buscando. A pocos metros, la reportera gesticulaba con urgencia hacia su camarógrafo, pero Álvarez la interceptó, dejando a Rachel con Bannister. Con tranquila simpatía, él le sugirió quedarse la noche en un complejo de cabañas frente a la playa cercano, presentándola a Greg Harrison, el dueño, quien le aseguró privacidad. La cabaña era sencilla pero reconfortante, con un porche que daba al mar inquieto. El oficial Martínez, asignado como su protección, permanecía cerca mientras Rachel se sentaba afuera, aferrando una taza de café que le había dado una joven camarera. Las olas rodaban sin cesar, la misma marea que había devuelto a Millie susurrando ahora secretos del fondo. Al bajar el sol, la mirada de Rachel se desvió hacia la cabaña frente a la suya, donde un hombre salió a cerrar. Dejó un paquete de cigarrillos y un encendedor brillando sobre la mesa exterior. Con curiosidad, Rachel cruzó, levantando los objetos, conteniendo la respiración al notar la etiqueta de precio en el encendedor, idéntica a la parcialmente despegada encontrada con Millie. Con el corazón latiendo con fuerza, se apresuró a alcanzar al hombre antes de que llegara a la oficina. «Disculpe, olvidó esto», llamó. Él sonrió, sorprendido pero casual, agradeciéndole mientras lo tomaba de vuelta. Forzando la calma, Rachel preguntó dónde lo había comprado. «Pequeño kiosco en Greenville», respondió. «Cannes Corner News. El tipo ahí vende todo tipo de cosas al azar». El pulso de Rachel se aceleró al escuchar el nombre, algo en su memoria se agitaba con inquietud. Antes de que pudiera responder, un empleado se acercó sosteniendo una maleta cuadrada. «Señor, ¿está seguro de que quiere dejar esto atrás? La encontramos en su cabaña». Rachel se quedó helada, mirando el modelo idéntico al que había contenido el cuerpo de Millie, su voz quebrándose al soltar. «¿Dónde consiguió eso?». El hombre rió suavemente, ajeno a su miedo. «En el mismo lugar que el encendedor, el tipo del kiosco lo dejó barato. El asa se rompió después de un viaje, de todos modos. No debería haber malgastado mi dinero». La garganta de Rachel se cerró mientras un frío pavor la invadía porque en ese momento supo que ya no estaba mirando una coincidencia. «¿Le importaría si me lo quedo?», preguntó con cuidado. «Suena extraño, pero...». El hombre agitó la mano con indiferencia. «Lléveselo, ahórreme el trabajo de tirarlo». Ella le agradeció y luego presionó suavemente. «¿Podría darme su nombre y contacto? Me gustaría agradecerle como corresponde». Con gesto desconcertado, accedió. «Jeff Thornton, ¿por qué tanto interés en mi basura?». Rachel tomó aire para calmarse. «Porque estoy aquí con la policía investigando la desaparición de mis hijas. Una de ellas fue encontrada en una maleta como esta». La expresión de Thornton pasó de la confusión al horror. «Dios, lo siento, no tenía idea. Espero que atrapen a quien haya hecho eso». Se apresuró a tomar su ferry, dejando a Rachel aferrando la maleta rota,
el pulso acelerado. De regreso en su cabaña, el oficial Martínez le lanzó una mirada curiosa pero no hizo preguntas mientras Rachel marcaba el número de Álvarez con los dedos temblorosos. En minutos, él llegó al complejo junto a Bannister, su rostro grave mientras Rachel exponía lo que había descubierto, la maleta, el encendedor, el kiosco en Greenville. Los ojos de Álvarez se agudizaron. Cairns Corner News, repitió, y de inmediato pidió un informe completo. La central respondió rápido. La tienda pertenecía a Douglas Cairns, de 57 años, con locales en Greenville, Charlotte y una nueva sucursal pronto a abrir en Virginia Beach. Álvarez no perdió tiempo. Con la luz del día desvaneciéndose, subieron al bote de Bannister, la urgencia empujándolos de regreso al continente. Un coche patrulla los esperaba, y pronto llegaron a un destartalado kiosco de centro comercial, con luces fluorescentes parpadeando al anochecer. Dentro, un dependiente delgado de unos 30 años levantó la vista mientras acomodaba cigarrillos. Cerramos pronto, dijo con indiferencia, pero su rostro cambió cuando Álvarez mostró su placa. ¿Es usted el dueño? No, señor, solo trabajo aquí. El señor Cairns maneja el lugar. Pasa a veces, quizá una vez por semana. Presionado por información de contacto, el dependiente entregó a regañadientes una tarjeta de presentación. Rachel dio un paso adelante, sus ojos fijos en una pequeña vitrina de encendedores junto a la caja registradora. Eran idénticos al recuperado de la maleta. Álvarez mostró al dependiente una foto del encendedor grabado. El hombre entrecerró los ojos. Se parece a los que vendemos. A veces los clientes los mandan grabar después. Rachel preguntó por las maletas, pero el dependiente negó con la cabeza. No vendemos equipaje. Tal vez el señor Cairns trajo una de casa, siempre anda ofreciendo cosas raras. Álvarez guardó la tarjeta. Si Cairns viene, no mencione que estuvimos aquí. Es crucial. Afuera, el cielo se había oscurecido en crepúsculo, y Rachel se volvió hacia Álvarez con urgencia en la voz. Entonces vayamos a su casa. Si está conectado con esto, quiero saberlo antes de que pase otro día. Álvarez aceptó una vigilancia cautelosa en la casa de Douglas Cairns, recordándole a Rachel que no tenían orden para registrar sin pruebas más sólidas. Condujeron lentamente por un vecindario tranquilo de bungalows modestos hasta llegar a una casa amarilla pálida con molduras blancas y césped bien cortado. Un coche en la entrada captó la atención de Rachel. Su matrícula comenzaba con DK y terminaba en K. Su corazón dio un salto, pero Álvarez advirtió contra suposiciones. Esperaron, observando la casa silenciosa, hasta que Álvarez decidió reagruparse con las autoridades locales. De regreso al puerto, Rachel se tensó de repente, señalando un vehículo detenido en la fila del ferry, la misma matrícula, DKK, con figuras sombreadas dentro. A través del cristal polarizado, distinguió el contorno de un adulto y un niño, la niña forcejeando contra el agarre de la mujer. Riley, susurró Rachel, con el pulso desbocado. Álvarez intentó moderar su esperanza, pero el instinto la impulsó hacia adelante. En el control, el oficial del ferry apartó el coche para una inspección secundaria. Entonces estalló el caos. Las puertas se abrieron de golpe. Un hombre cincuentón salió corriendo mientras una mujer treintañera tiraba de una niña desde el asiento trasero. La voz de Álvarez tronó por la radio. Sospechosos huyendo con posible víctima de secuestro, terminal de ferry de Ocracoke, necesitamos refuerzos inmediatos, mientras las unidades policiales rodeaban el puerto. Rachel, contenida por el oficial Martínez, observaba aterrada cómo el hombre era reducido cerca de la valla y la mujer quedaba acorralada entre autos, aún aferrando a la niña. Rodeada, soltó su agarre, y la mirada de la niña se fijó de inmediato en Rachel. «Mamá», gritó la niña. Rachel se liberó, corriendo por el estacionamiento, desplomándose de rodillas mientras estrechaba a su hija entre sus brazos. Riley, Dios mío, sollozó, aferrando a su temblorosa niña como si jamás fuera a soltarla. La niña lloraba en su hombro, repitiendo mamá entrecortadamente, su pequeño cuerpo frágil pero vivo. Álvarez se acercó, voz lenta pero firme. Ya los tenemos a ambos bajo custodia. Usted y su hija necesitan protección mientras procesamos a los sospechosos. Aún sosteniendo a Riley, Rachel preguntó, ¿quiénes son? La mandíbula de Álvarez se tensó. Douglas Cairns y Katy Evans, marido y mujer. La sangre de Rachel se heló. Katy Evans, repitió, abriendo los ojos de par en par las iniciales en el encendedor,
K.E. Álvarez asintió con gravedad. Exactamente. Hemos incautado su vehículo y estamos asegurando una orden para registrarlo ahora. La inspección preliminar del coche de los sospechosos reveló varias maletas en el maletero y materiales perturbadores en el asiento trasero. Pero la atención de Rachel estaba en su hija, viéndola claramente por primera vez desde su reencuentro. Riley estaba terriblemente delgada, su piel artificialmente bronceada como si la hubieran oscurecido a la fuerza, su cabello cortado de manera tosca y sus ojos cargaban un conocimiento cansado que ningún niño debería soportar. Necesita atención médica, dijo Rachel con urgencia. Una ambulancia ya viene en camino, le aseguró Álvarez. Los paramédicos llegaron pronto y, aunque Riley se estremeció con la luz brillante de la linterna y susurró, «Por favor, dejen de tomar fotos», se negó a soltar la mano de su madre. El corazón de Rachel se rompió al escuchar esas palabras, intercambiando una mirada con Álvarez mientras él anotaba la escalofriante implicación. Los oficiales que registraban el coche salieron con el rostro sombrío, informando de cajas de revistas ilegales y jeringas con sedantes, evidencia de que habían planeado drogar a Riley antes de abordar el ferry. La rabia se apoderó de Rachel mientras observaba cómo Carnes y Evans eran asegurados en los coches patrulla. Se liberó y encaró a Carnes, gritando, «Monstruo, tú asesinaste a Millie». Carnes recibió su furia con una calma inquietante. «No quise matar a la otra», dijo sin emoción. «Quería a las dos, pero mi compañera se echó atrás. No podía manejar a dos solas sin que me atraparan. Tuve que elegir». Rachel se abalanzó sobre él, pero Álvarez la sujetó, gruñendo, «Guárdalo para la estación, Carnes. Tienes derecho a guardar silencio, úsalo». Cuando los coches patrulla se alejaron, los paramédicos confirmaron que Riley había sido drogada y mostraba signos de desnutrición y abuso. Rachel subió a la ambulancia junto a su hija, aferrando su mano mientras sonaban las sirenas, susurrando, «Se acabó, Riley, ahora estás a salvo, ya no pueden hacerte daño». En el hospital, la dura luz fluorescente irritaba los ojos de Rachel mientras caminaba de un lado a otro frente a la sala de emergencias, con el oficial Martínez apostado cerca. Cuando la enfermera finalmente la dejó entrar, Rachel corrió al lado de su hija, tomando su frágil mano mientras el doctor Patel le daba los resultados: desnutrición severa, múltiples moretones por golpes, marcas en muñecas y tobillos que sugerían ataduras y sensibilidad a la luz consistente con repetidas fotografías. El estómago de Rachel se retorció cuando Patel advirtió sobre el trauma psicológico duradero, pero ella apretó la mano de su hija con férrea determinación. Tendrá todo lo que necesita, cueste lo que cueste. Pasaron horas con Rachel en vigilia junto a la cama de su hija, viéndola dormitar entre sueños y despertares, hasta que Álvarez apareció en la puerta. Su voz era baja pero pesada. «¿Cómo está?» Rachel, saliendo al pasillo, respondió con cansada determinación, «Físicamente, se recuperará, pero emocionalmente va a ser un camino largo». Álvarez asintió, su expresión sombría, mientras ambos reconocían en silencio que la pesadilla estaba lejos de terminar. En las primeras horas, Álvarez regresó, su rostro marcado por el agotamiento. «Tengo novedades del interrogatorio», le dijo a Rachel en voz baja fuera de la habitación de su hija. «Carnes no habla, pero Evans sí. Quiere un trato». La voz de Rachel tembló. «¿Qué les ha dicho?» Álvarez se frotó los ojos cansados. «Mucho. No actuaban solos. Carnes y Evans formaban parte de una operación más grande que producía y distribuía revistas ilegales. Carnes suministraba a los niños, otros se encargaban de la producción. Evans afirma que actualmente al menos 10 niños más están retenidos en una propiedad que Carnes posee bajo otro nombre. Los equipos se están movilizando ahora». El estómago de Rachel se revolvió. «¿Y mis hijas? ¿Cómo las llevó en el crucero?» Álvarez exhaló pesadamente. «Se embarcó bajo un nombre falso, usando una tarjeta prepaga y un correo desechable. Robó un uniforme de mantenimiento e incluso deshabilitó una cámara de seguridad cerca de donde las tomó. Evans dice que vio a tus niñas en un espectáculo de magia antes en el viaje, aprendió un truco simple y lo usó para atraerlas a un pasillo de la tripulación. Confiaron en él». Rachel cerró los ojos, imaginándolas, sus hijas riendo con un truco de cartas, inconscientes del peligro. «¿Y Millie?» Su voz se quebró. La expresión de Álvarez se oscureció. «Evans no estaba allí,
pero Carnes admitió después que planeaba quedarse con ambas. Su compañera entró en pánico cuando se dio cuenta de que eran gemelas. Carnes dijo que manejar a 2 niñas era demasiado arriesgado, así que sofocó a Millie, rápido y en silencio, y la metió en la maleta antes de arrojarla desde una cubierta sin seguridad. Mantuvo a Riley drogada y escondida en el baño de su camarote hasta que el barco atracó en Key West. Desde allí, la disfrazó con pelucas y ropa, falsificó documentos y la llevó por la costa hasta llegar a Carolina del Norte. Rachel llevó una mano a la boca, conteniendo los sollozos. Nos estaba siguiendo antes del crucero. Álvarez asintió con gravedad. Evans confirmó que Carnes había mencionado ver hermosas gemelas en Virginia, probablemente tú y tus hijas. Esto fue planeado. Rachel se estremeció. ¿Y el encendedor? Una coincidencia, dijo Álvarez. Pertenecía a Evans. Se mezcló con las pertenencias de Millie durante la eliminación. Los ojos de Rachel ardían mientras susurraba: esas revistas deben ser destruidas. Esos niños merecen libertad, no que su trauma sea inmortalizado. Álvarez colocó una mano firme sobre su hombro. Ya estamos trabajando con las autoridades federales. Esto es más grande que un caso, pero te prometo que Carnes y Evans pagarán. Cuando se fue, Rachel regresó al lado de su hija, finalmente sucumbiendo al cansancio. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas delgadas cuando despertó y encontró a Riley aún dormida, pálida pero a salvo, con una bandeja de desayuno intacta a su lado. Una enfermera entró con el doctor Patel, quien preguntó suavemente: ¿cómo durmió? Intranquila. Pesadillas, admitió Rachel. Patel asintió. Es de esperar. Los sedantes están desapareciendo. Hoy haremos más pruebas, con tu permiso. Lo que necesite, dijo Rachel con firmeza. La oficial Martínez apareció en la puerta, cansada pero vigilante. El detective Álvarez viene en camino con una actualización, le dijo. Rachel le dio las gracias, pero cuando Martínez murmuró: tienes suerte de tenerla de vuelta, la mirada de Rachel cayó sobre el frágil cuerpo de Riley. Si tuviera suerte, no habría perdido a Millie, susurró. Martínez suavizó su tono. Lo siento. Rachel negó con la cabeza. No, tienes razón, en cierto modo. La mayoría de los padres nunca encuentran a sus hijos, nunca tienen cierre. Yo sé lo que pasó. Tengo a Riley de vuelta. Es una suerte amarga, pero es algo. El doctor Patel terminó su examen con un tono medido de tranquilidad. Los signos vitales de Riley están mejorando. Los sedantes están saliendo de su sistema, pero todavía sufre desnutrición severa. Hoy comenzaremos una dieta cuidadosamente controlada. No podrá ir a casa por unos días. Necesitamos estabilizarla físicamente y comenzar primero con la evaluación psicológica. Rachel asintió, preparándose para la larga recuperación que les esperaba. Una hora después, Riley se movió, parpadeando hacia su madre como si temiera que la visión desapareciera. Mamá, susurró. Aquí estoy, cariño. Ahora estás a salvo. Pero entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Millie, ¿dónde está Millie? La respiración de Rachel se detuvo, la respuesta pesada en su lengua, cuando Álvarez apareció en la puerta, solemne pero firme. ¿Puedo entrar? Rachel agradeció la interrupción. Álvarez se arrodilló a una distancia respetuosa, hablando suavemente con Riley y luego volviéndose hacia Rachel. Registramos otra propiedad que Carnes poseía, en Cedar Island. Rescatamos a 3 niños más, algunos desaparecidos por más de un año. Están a salvo y recibiendo atención médica. Rachel jadeó, desgarrada entre el horror y el alivio. ¿Y Carnes? Evans? La voz de Álvarez se endureció. Evans ha confesado por completo, buscando clemencia. Ella coordinaba, pero admitió que siempre supo que estaba mal. Carnes, en cambio, se niega a cooperar, pero con el testimonio de Evans y las pruebas, enfrenta múltiples cadenas perpetuas. La respuesta de Rachel fue feroz. Bien, que se pudran ambos. Ella también mantuvo cautiva a mi hija. Álvarez prometió que Evans enfrentaría cargos sin importar su cooperación, luego los dejó descansar. Cuando Rachel regresó al lado de su hija, Riley estaba despierta, mirándola con ojos atormentados. Mamá, susurró, Millie se fue, ¿verdad? Realmente se fue. Rachel se sentó y tomó su mano. Sí, cariño. El hombre malo la lastimó mucho. Ella no va a volver. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Riley. Lo sabía. Él me dijo que se había ido, pero esperaba que mintiera. Pensé que quizá nos encontrarías a las 2. Rachel se quebró, abrazando suavemente a su hija. Nunca dejé de buscarte. Fuiste muy valiente. Sollozando, Riley confesó el tormento de los últimos meses, ser llevada de un lugar a otro, disfrazada, fotografiada, golpeada cuando lloraba, amenazada con que su madre sería lastimada si intentaba huir. Rachel la sostuvo cerca, susurrando,
se acabó, nunca más podrán tocarte. Finalmente, la medicación devolvió a la niña al sueño, su frágil cuerpo pesado en los brazos de su madre. Al acostarla, la mirada de Rachel se posó en una pequeña cicatriz cerca de la línea del cabello de Riley, una marca permanente de la crueldad que había soportado. Era un doloroso recordatorio de la inocencia robada, de Millie perdida para siempre, pero en el rostro dormido de su hija Rachel también vio resiliencia, la chispa de un espíritu lo bastante fuerte para sobrevivir. El camino por delante sería largo, terapia, pesadillas, duelo, un funeral aún por venir, pero por primera vez en 10 meses, Rachel sintió esperanza. Acariciando el cabello de su hija, susurró, vamos a estar bien, de alguna manera, algún día. Afuera de la ventana, el sol de la mañana ascendía más alto, su luz cortando los últimos restos de las sombras de la noche, una silenciosa promesa de que incluso después de las horas más oscuras, el amanecer siempre llega.